Bendiciones, hermanos. Damos gracias al Señor por su presencia, por su amor y porque Él nos rodea. En nombre de Él es que nosotros nos reunimos para aprender de su palabra, de lo que Él está trayendo para cada uno de nosotros, en la cual nos vamos formando, vamos creciendo, vamos madurando y vamos poniendo en práctica todo lo que Él ha puesto en cada uno de nosotros. Y diciéndole al Padre Celestial que Él sea propicio en esta hora y que cada uno de nosotros vamos a estar atentos a la palabra que Él trae para nosotros. Es como iniciamos este tiempo de enseñanza. Padre Celestial, gracias por nuestra vida. Gracias por todo lo que nos has entregado. Gracias porque tu amor nos rodea. Gracias porque tus pensamientos son de bien. Nos has venido hablando, Señor, sobre estar esperando en ti, estar escuchándote, estar observándote. Bueno, Señor, gracias porque realmente nos hemos dado cuenta que nos estás hablando, que tienes cosas grandes y maravillosas para cada uno de nosotros. Bendecimos este tiempo de enseñanza y le pedimos al Espíritu Santo que sea el quien ponga las palabras en mi boca, para que cada uno de nosotros sigamos siendo edificados de acuerdo a la voluntad del Padre Celestial. Bendecimos cada oyente, cada familia representada y cada quien que saca ese tiempo para tomar apuntes, para conocer lo que el Señor nos está hablando y así ser entendidos en los tiempos. Honra y gloria hacia ti, Señor, por los siglos de los siglos. Amén. Y en este momento vamos a estar buscando en Efesios 4:16, vamos a estar hablando esta palabra y su significado. ¿Por qué? Porque siempre acostumbramos a orar al Señor y preguntarle cuál es esa palabra que estás trayendo para la temporada en la cual nos enriquezcamos todos, además de la enseñanza de la cual estamos siendo objeto para crecer, para formarnos en bendición. Y leo para ustedes en el nombre del Padre, del Hijo y con la comunión del Espíritu Santo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Y vamos a entender al leer este verso, este versículo de la palabra, que hay un contexto que se está dando en este capítulo 4 de Efesios, en el cual se está dando por parte del apóstol Pablo una exhortación a la unidad y a la santidad. Y este libro motiva a los creyentes, a cada uno de nosotros, a vivir de manera digna de su vocación, o sea, de acuerdo a lo que el Señor nos ha llamado a hacer, que seamos humildes, que seamos pacientes y amables unos con otros. Y después de toda esta disertación que Él está trayendo y esta exhortación, llegamos a este a este versículo 16, en el cual vemos la culminación de la enseñanza que está haciendo el apóstol Pablo al decir que los miembros del cuerpo de Cristo deben funcionar juntos en armonía para llevar a cabo el propósito de Dios. Por eso es que él dice, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Y al iniciar con este verso, en las primeras dos reglones, vamos a decir así, eh, él está diciendo que veamos la importancia de entender que aunque diferentes, aunque cada quien tenga su rol, su área de trabajo, debe entender que es preciso, es necesario trabajar juntos si se desea avanzar hacia el objetivo común que da el Señor a la edificación del cuerpo de Cristo. Va a ser muy poco fructífero si yo voy por un rumbo y los hermanos que están a mi lado van por otro. Entonces, qué importante que haya una sana comunicación, qué importante es que dentro de la autovaloración, del autorreconocimiento, que es también una muestra de humildad y de fe en Dios,
en cuanto a apreciar lo que Él ha depositado en cada uno de nosotros, nos reconozcamos y sepamos que no somos iguales a otros, pero que es importante nuestra labor. Vivimos en una sociedad donde ha categorizado qué cosas son más importantes, qué cosas son más relevantes o más llamativas. Y usualmente, pues la gente, las masas van en función de lo que sea más notorio, más evidente, más llamativo, más bonito. Y bueno, a veces en las congregaciones hemos caído en ese mismo error, pretendiendo ser como una estrella, ¿verdad? Una estrella de cine, un referente con mayor importancia. Y se nos ha olvidado que aquí el que tiene que brillar es Cristo, es el que es importante que sea puesto en alto. Y el resto de todos nosotros, reconociendo, por eso digo, en humildad y en obediencia al Señor, lo que Él nos ha entregado, vamos también edificándonos en amor. ¿Por qué? Porque ese otra persona, ese otro miembro que está dentro de nuestra comunidad de fe, dentro de la congregación, dentro de la iglesia, dentro del ministerio, está contribuyendo también en esa responsabilidad activa y específica de hacer crecer, madurar a la iglesia. ¿Y todo con base qué? Todo con base en el amor. Las cosas por imposición no funcionan. Y en algún momento hemos dicho que años atrás se predicaba el Evangelio desde esa plataforma de infundir temor, de un Dios de castigo, de señalar, y ahora nos damos cuenta que gracias al Señor hemos ido comprendiendo que la pasión de Cristo es el amor. Y dentro de esto hemos de tener también eh, en claro que hay múltiples aplicaciones o practicidad en los ministerios de acuerdo a lo que el Señor desea y ha entregado a cada uno de nosotros, y también en la forma particular en que Él nos ha agrupado para cumplir con su obra o con su mandato. Pues quiero resaltar entonces en este momento que el Señor nos habla sobre la necesidad de la unidad, que es uno de los temas centrales que usted puede leer en el capítulo 4 de Efesios. Esa necesidad de unidad, de sentirnos como parte del cuerpo de Cristo. Hay personas que no tienen sentido de pertenencia a donde están, y eso hace que se dificulte la armonía y que no se exploten o se lleven a cabo el desarrollo de los diferentes dones, habilidades o encomiendas que el Señor ha dado para cumplir con su voluntad. Entonces nos vamos a dar cuenta que es sumamente importante que nosotros estemos unidos, reconociendo nuestra individualidad, reconociendo nuestras diferencias, pero sabiendo que el destacamiento de eso es dado por Dios en la medida que se hace y en la forma que se hace, y es importante tanto una como otra sean labores muy visibles, como aquellos que son evangelistas de multitudes, o sean muy discretas, como los que interceden, doblan rodillas y claman por esos que están yendo a ministrar a multitudes, entre otras oraciones. Número 2 es entonces ver la importancia de nuestra función específica. Cada uno de nosotros tiene un papel importante que llevar a cabo dentro de las congregaciones, y debemos de ser conscientes de nuestras habilidades, de nuestros dones, de nuestros talentos, y emplearlos para edificarnos y edificar a otros en la fe. Hay personas que reconocen el trabajo de los demás, pero no quieren reconocer esas habilidades, esos dones, esos talentos que el Señor ha puesto. Y de acuerdo a esta palabra que el Señor está trayendo en Efesios, está diciendo que basados en el amor, cada uno de nosotros ha de poner su aporte, su grano de arena, sus habilidades, sus dones, sus talentos, y también ser humilde y reconocer, sea, ser agradecido también y reconocer ese don, ese talento que tiene nuestro hermano. ¿Y todo qué? Punto número 3, girando en el amor. Hay una gran necesidad de amor, y este versículo 16 señala que el cuerpo de Cristo se edifica en amor. Por lo tanto, debemos amarnos unos a otros. Tal vez usted diga, qué difícil, hay momentos donde lo que menos creo que siento es amor, pero si nosotros
recordamos que oramos en el Padre Nuestro, perdonan nuestras ofensas, así como perdonamos a los que nos ofenden, es que estamos reconociendo que nosotros también somos imperfectos y tenemos que dar esa gentileza de perdón a otros, porque así Dios nos lo manda y también Él nos lo va a conceder a nosotros. Es importante entonces entender que quizás queramos encasillar a las personas de acuerdo a nuestro pensamiento, a nuestro paradigma, a nuestra cosmovisión, mas sin embargo el Señor nos llama a que entendamos que estamos destacados en diferentes lugares y si estuviésemos destacados para trabajo en un mismo lugar, cada quien lo hará en la particularidad, en la singularidad que tiene, porque así al Señor le ha placido. Entonces, lejos de criticar, de señalar y de pensar que yo estoy mejor que un tercero, hemos de entender que el Espíritu Santo se mueve en todos nosotros y que todos estamos caminando y corriendo hacia la santidad y que todos queremos también animarnos unos a otros para que todos lleguemos a ese punto del cuerpo de Cristo, a llevar a cabo esa encomienda, esa misión de llevar la palabra a todas las personas y los que ya pertenecemos a la fe, a estarnos animando unos a otros. Este versículo nos está hablando de un cumplimiento importante de la voluntad de Dios, en la cual Él nos está diciendo, comprendan que no hay una contribución pequeña o insignificante, sino que todo es valioso, por más pequeño que sea. Bien dice la palabra, que si tan solo un vaso de agua dieres, eso no va a quedar sin recompensa. Por lo tanto, amados, la palabra que el Señor nos está diciendo es, esforcémonos por trabajar juntos. Esforcémonos por trabajar en unidad. Sigamos amándonos. Y si usted ama a una persona pero no se lo demuestra, es tiempo de que comience a ejercitar también esa labor de amar como Cristo nos amó. ¿Por qué? Porque esto nos va a permitir lograr esas cosas grandes que el Señor ha prometido, que el Señor desea hacer con nosotros y todo para su gloria y para su honra. Este versículo espero que nos funcione como inspiración para ser conscientes cada uno de nosotros de la función que tenemos como iglesia y para trabajar, para edificarnos en amor. Y algo más que quiero decir es que si estamos entrelazados, si estamos amalgamados o como en un engranaje colocados, vamos a encontrar esa fuerza para amarnos, para apoyarnos mutuamente, sabiendo que nuestras acciones, por pequeñas que sean, tienen un impacto profundo en toda la comunidad de fe. Y por lo tanto es necesario que aprendamos a valorar cada uno nuestros dones y también los dones de nuestros hermanos y así unidos edificarnos en un propósito común, edificarnos con amor, con dulzura y con alegría. Padre Celestial, gracias por esta palabra de inicio. Gracias porque eres tú el que nos estás hablando. Tú estás trayendo una palabra de amor y de recordar que tú eres leal, que tú eres fiel, que tú permaneces. Nosotros queremos ser leales, queremos ser fieles, queremos tener unidad, queremos tener coinonía, queremos ser cuerpo de Cristo, edificándonos unos a otros en amor. Te pedimos, Señor, que en aquellas cosas que no comprendamos o que no compartamos, no sean referente para hacer discusiones, para estar peleando o para distanciarnos, muchísimo menos para desechar a alguien del cuerpo de Cristo. Pues ciertamente, Señor, nuestra historia de vida es también un referente del llamado que tenemos y por lo que hemos pasado y hemos vivido, podemos darnos cuenta cuál es lo que tú nos has colocado, qué es aquello y para dónde nos llevas y dónde quieres nuestro servicio. Y así como hemos aprendido una y otra vez de un mismo don, pueden salir multiformes manifestaciones. Unos pueden hablar, otros pueden danzar, otros pueden cantar, otros escribir. En fin, como tú quieras, estamos para tu servicio. Señor, hoy te pedimos, pon en nosotros tu corazón, porque definitivamente necesitamos mucho de ti. En el nombre de Jesús. Amén. Y continuando con la enseñanza que hemos venido hablando sobre el tema entendidos en los tiempos, hemos estado
hablando sobre el don profético, si es don u oficio. Y la semana anterior creo que se profundizó bastante y se aclararon muchas cosas. Y vamos a continuar para completar la lección del capítulo 10 que estamos llevando sobre cómo cómo reconocer cuando estamos enfrente de una persona que tiene un don de profecía o que es un profeta. Y por ahí es que hemos venido hablando y a esto entramos nuevamente, a esa continuación de la enseñanza. El título de este momento es Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y esa, por decir así, esa acusación o ese reclamo que se le hace al pueblo de Israel, y hemos de entender que cuando hablamos al pueblo de Israel, pues nosotros estamos entendiendo que injertados en el olivo, pues también es una llamada de atención que nosotros como gentiles, como cuerpo de Cristo, se nos está haciendo. Y la palabra en Oseas 4:1 dice, oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Y tal vez usted diga, qué fuerte esta palabra, esta aseveración que se está haciendo. Pero hemos de entender que para nosotros conocer o entender al Señor y saber que Él es la verdad, un requisito importante es la lectura de la palabra. Si usted y yo somos alérgicos o perezosos y no diligentes en leer las escrituras, y no solo leerlas, en analizarlas, en rumiarlas, en decirle Espíritu Santo, guíame, dime qué es lo que tú quieres traer para mí, qué es lo que tú estás hablando, pues entonces difícilmente nosotros vamos a entender muchas misterios y cosas que Dios tiene en la palabra y que dice que son guardadas para los hijos de Él que quieren y que buscan de Él. Así que es importante entender que para identificar los profetas que se encuentran a nuestro alrededor y para poder definir con claridad las directrices o en las áreas de desempeño de ellos, es preciso entonces que nosotros entendamos que una de sus labores es la responsabilidad que Dios deposita en ellos y es de decir las cosas que ellos han escuchado, que Dios ha dicho y pasarlas a las personas. No podemos decir nada más, yo profeticé, yo no sé, a mí me pareció, yo oí. No, estamos hablando de una responsabilidad, un oficio, el cual está diciendo que un profeta es una persona que lleva una gran carga de responsabilidad. Y por eso estamos leyendo en Oseas 4:1, donde Oseas le está hablando al pueblo de Israel y le está diciendo, ya no hay entre mi pueblo fidelidad, ni amor, ni conocimiento de Dios. ¿Por qué? Porque Dios en ese momento estaba rechazando a Israel porque ellos habían rechazado su conocimiento. Y también en Oseas 4:6 leemos que la palabra dice, mi pueblo por falta de conocimiento, mi pueblo ha sido destruido. Y muchas veces echamos la culpa a terceros y muchas veces decimos, fuimos engañados, una persona nos estafó, hubo manipulación, hubo una serie de situaciones emocionales que me dieron y yo creí y me robaron y me estafaron y me engañaron y me siento frustrado y por eso ya no creo en los profetas. Pero hoy el Espíritu Santo te dice, recoge tu parte de responsabilidad y nos lo está hablando en esta palabra de Oseas, donde Él está diciendo que el Señor está enojado contra Israel. ¿Por qué? Porque no tienen conocimiento de Dios. Dice, ya no hay entre mi pueblo fidelidad, ni amor, ni conocimiento de Dios. ¿Y qué es esto? Bueno, que es más importante el teléfono, es más importante las redes sociales, es más importante ir a trabajar y ganar dinero y invertir y desgastarse en eso o desgastarse en cosas vanas, superfluas
y no tener o encontrar el tiempo para lo que es el ayuno, para lo que es la oración, para lo que es la búsqueda de Dios. Entonces, luego vienen alguna persona irresponsable, manipuladora, con vendas, con velos, con pulseras mágicas y están engañando a las personas. Y uno dice, pero ¿qué hacen ahí en ese lugar? ¿O cómo escuchan a esta persona? Están creyendo en ella y están siguiéndola. Si esta persona no está hablando cosas que son verdad. Y el otro día lo comentaba, hay libros o hay exposiciones de palabras, de motivadores, que yo no tengo nada en contra de los motivadores, pero cuando nosotros somos creyentes en Cristo, nuestra resiliencia, nuestro motor, nuestro empuje viene de Dios. Y no podemos pensar en decir, bueno, gracias al amor a mi familia, gracias a mis seres queridos, es que yo he podido pasar esta situación y salir adelante. Eso se oye muy lindo, pero el que es hijo de Dios, primero ha de darle la honra y la gloria al Señor y decir, gracias a Dios que existe mi familia, que existen mis amigos que me han apoyado a salir adelante. Entonces, esto es un discurso que la gente trae muy sutilmente y a veces son llamados profetas y hay gente que dice, es que habla tan lindo. Sí, puede decir muy lindo todo. Y yo no voy a decir que no sea lindo. Hay cosas que uno escucha y dice, muy buena frase, pero ¿y la parte espiritual? Si esta persona está haciendo sincretismo, está metiendo mucho nueva era, está metiendo mucho usted puede, el poder de la mente, usted puede sugestionarse, usted puede pensar positivo y todo va a estar bien. Y luego en esas habladurías o en esas tendencias vienen luego manipulaciones, vienen estafas, vienen robo y la gente dice, es que me hicieron, es que fue un mentiroso, es que ya yo no creo en Dios, no creo en los profetas, no creo en los pastores, no creo en nadie. Bueno, yo hago un alto y digo, ¿y su responsabilidad? Y nuestra responsabilidad de conocer de Dios. La Biblia es la palabra de Dios y esto es un acto de fe y quien lo puede expresar es porque el Espíritu Santo está en él y se lo revela. Porque lo que hay en la palabra de Dios se va a cumplir, mas sin embargo, por más en código que esté escrito, va a ser descifrado por medio del Espíritu Santo para los que la estudian, para los que la leen, para los que creen en Dios. Entonces, en lugar de estar arremetiendo y juzgando a otros, aquí la pregunta es, ¿cómo está su estudio? Para usted y para mí es importante leer la palabra, para usted y para mí es importante congregarse, para usted y para mí es importante hacer cultos, altares devocionales o de interacción en la familia, donde usted, si es sacerdote de su casa, convoque a su esposa y a sus hijos para que conozcan de Cristo. Si usted es una mujer jefe de hogar, usted está en la responsabilidad de llamar a sus hijos a sujeción, a obediencia, a hablarles de Cristo, a expresarles la palabra. Pero a veces hay justificación de hay mucho compromiso, hay muchas responsabilidades o hay muchas carencias, no tengo tiempo, no tengo tiempo, no tengo tiempo y no sé. Y entonces se entra en una zona de confort y de comodidad pensando que no sé, voy a hacer eco de una canción que a veces la medito mucho. Del cielo nada te caerá. Si hay personas que quieren ver un cambio de vida, hay personas que no quieren ser estafadas, que no quieren ser engañadas, que no quieren ser humilladas en todas las áreas o las dimensiones del ser humano, en el área espiritual, en el área emocional, en el área física, económica, moral, qué sé yo. Pero ¿qué hacemos? ¿Cómo nos instruimos? ¿Cómo aprendemos? Es una demanda que el Señor dice. Por eso lo está expresando el profeta Oseas. Y hoy en día todavía está ese reclamo. Oí palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. No nos gusta el panorama que estamos viviendo, no nos gusta las situaciones que nos estamos dando cuenta. ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo estamos inquiriendo en la palabra y estamos dándonos cuenta? Y por eso en el verso 6 de Oseas 4 viene la afirmación, mi pueblo perece por falta, perdón, de conocimiento. Y esto es una advertencia que el Señor nos está haciendo, porque ciertamente hay muchos anticristos, hay muchos más maestros de fábulas, de doctrinas falsas, de engaño, que eh, piensan que la Biblia es un libro cerrado, es un libro
insuficiente, es un libro que ya pasó de moda o que hay que modificarle algunos versos, algunos textos porque ya no va. Y si usted y yo, que ahorita tenemos la oportunidad de tener una Biblia impresa, escrita, no la estudiamos, no la leemos y no la cuidamos físicamente porque no sabemos si en algún momento hasta se pueden seguir produciendo, pero alterada, adulterada. Qué importante es que nosotros recordemos la palabra como es. Y, y esa palabra, cuando la estudiamos, esa palabra nos trae vida, nos trae un oriente. ¿Por qué? Recuerden que el oriente es por donde Dios se presenta de acuerdo a la palabra. Hay muchos textos que nos hablan del oriente, que es por donde viene el Señor. El mundo habla del norte, de que, ¿cuál es su norte? ¿Cuál es el norte que usted sigue hacia adelante? ¿A dónde va? Yo le pregunto, ¿cuál es su oriente en la vida espiritual? ¿Qué estamos haciendo para prestar atención a la palabra de Dios? ¿Qué estamos haciendo para poder advertir y prevenir a los más jóvenes sobre no caer en dependencias o codependencias de gente que comunica palabras de revelación sin tener una base bíblica? Hemos de reconocer que cualquier o todo tipo de palabra que se dé ha de tener amparo en las escrituras. No pueden discrepar, no puede ir contraria, porque Dios no es un Dios de contrariedades. Dios es claro, es sencillo, es transparente. Y entonces, qué importante entonces saber que si la gente habla de cosas que ha visto en visiones o en trances o situaciones en las cuales se ha evidenciado esa parte espiritual en los sentidos tanto físicos como espirituales, puedan pensar y decir, claro, esto es Dios que me está hablando. Si leemos los evangelios, nos damos cuenta en la iglesia primitiva todo lo que ocurrió con ellos y cómo ellos también tenían todas estas experiencias espirituales y sabían que eran de Dios y que venían de Dios. Entonces, en la lección anterior, yo les había leído la palabra en Gálatas donde el Señor decía, oh Gálatas insensatos, ¿quién nos fascinó? Y hoy en esta lección veo que el Espíritu Santo está puntuando. Reconoce tu responsabilidad de oír la voz de Dios. Reconozcamos nuestra responsabilidad de saber qué dice su palabra. Yo siempre o con frecuencia recuerdo y cuento a alguien que me decía, bueno, como dice la palabra, ayúdate, que yo te ayudaré. Y yo me quedé así, como que ayúdate, que yo te ayudaré. No es un texto bíblico. Puede que esté bueno ese dicho. Ponga de su parte también que Dios le va a ayudar, pero eso no es un texto bíblico. Y así hay muchas personas que predican cosas que no tienen fundamento en la palabra. Por eso en Gálatas 3 verso 1 está el escritor diciendo, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. ¿Usted se ha dado cuenta la anuencia que tienen las personas para lo que son las cosas ocultas? Para lo que es la magia, para lo que es tener artículos en los hogares, sabiendo que lo que representan son cosas que tienen que ver con brujería o con otras prácticas. Y usted ve los creyentes en eso. El otro día escuchaba a un locutor hablar sobre, haciendo referencia a los niños y les hablaba de una muñequita que es una princesita que sale en la tele. Y yo decía, la cantidad de magia que tiene, como yo, referente de Cristo, voy a hacer alusión a algo que está llevando a los chicos a error. Cuando comemos, cuando paseamos, cuando trabajamos, a donde vayamos, tenemos que preguntarle al Señor, ¿cómo quieres que lo haga? ¿Cómo lo debo hacer? ¿A dónde ir? ¿A dónde debo de detener mi pie? Y ya lo hemos dicho una y otra vez, no es lo que usted quiera, lo que yo quiera, lo que a los dos nos parezca, es lo que diga el Espíritu Santo. Aprovecho para decir, me siento muy feliz, porque más allá de una religión, una denominación,
Hay reportes de personas que dicen, escuché la voz de Dios. El Espíritu Santo me dijo tal cosa. Y qué lindo porque a veces hemos escuchado testimonios solo en relación a la vida espiritual, pero qué lindo cuando las personas pueden decir, en la cotidianidad estoy escuchando al Señor, el Señor me está hablando y yo voy y busco la palabra y me doy cuenta que sí, que está acorde con mi necesidad, está acorde con lo que yo estoy viviendo, con lo que yo estoy pasando. En esta modernidad que tenemos, amados, es peligroso que los creyentes no estudien la palabra de Dios. Usted y yo hemos de imitar a esos creyentes que estudiaban la palabra día y noche. Y dentro de estos encontramos a los del mandato de Isaacar, que dice gente entendida en los tiempos. ¿Cómo uno va a saber de un tema si no lo estudia? ¿Creen ustedes que yo me puedo venir a sentar a a exponer estas enseñanzas simplemente porque tenga facilidad de palabras, si fuese el caso que la tuviese? Tiene que haber oración, tiene que haber estudio, tiene que haber ayuno, tiene que haber una petitoria. Espíritu Santo, ven y guíame. Dime qué debo decir, qué debo hacer, qué es lo que tú quieres hablar. Esto es una necesidad, amados, desesperada, en la cual nosotros tenemos que emplearnos, acortar toda distancia que haya en cuanto a la comprensión de la palabra del Señor. Y dentro de esto entendamos que un profeta lo vamos a identificar porque es una persona que es responsable, tiene una responsabilidad ante Dios, una claridad de lo que Dios está hablando, un entendimiento dado por Dios y este entendimiento al expresarlo provee conocimiento. Estamos viviendo en este tiempo, estamos viviendo un tiempo importante de comprensión. Dejar a un lado solo estar pensando en el futuro y qué me van a decir del futuro y qué me van a decir del futuro. La palabra de Dios escrita necesita ser interpretada y estamos invitados a participar de eso para poder enseñarnos y enseñar a otros de las verdades de Dios y así no ser movidos por todo viento de doctrina que sea fluctuante. Por eso decíamos, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Ahora, algo muy importante que vamos a reconocer dentro de los profetas, ya dijimos ahorita la responsabilidad ante las personas, ante las congregaciones, los pueblos, las naciones, y también que habla con base en la palabra de Dios. Todo lo que diga tiene que ir coherente al mismo tono de la palabra de Dios, no puede contradecirse. Y otro es que hemos de tomar como referencia el mandato de Amós. ¿Por qué? Porque la iglesia ha estado bajo la presión que, que han ejercido algunos grupos seculares que necesariamente no son creyentes, quizás con objetivos anticristianos que se han ido metiendo solapadamente para influenciar las masas y así llevar a las personas a error. Una de las cosas que vemos es que estos que tratan de buscar cambios radicales de paradigma, aceptar cosas que no son, buscan por sí mismos brillar ellos. Quieren ser personas que las hagan ver como muy importantes. Y esto también se da dentro del cuerpo de Cristo, copiando aquellas acciones que son eh, relacionadas o están estrechamente ligadas a lo que son las tendencias del mundo. En el mundo la gente quiere ser importante, la gente quiere ser VIP, la gente quiere ser reconocida, por eso usan marcas, por eso sus eh, guardarropas son totalmente espectaculares, no necesariamente bonitos, sino locos, posmodernistas, llamativos, lo que sea. ¿Para qué? Para atraer la atención hacia sí mismos. Un profeta será una persona que abrace el mandato de Amós. ¿Y a qué le llamamos eso? En convertirse en personas
que llevan la carga para el Señor. Y el llevar esta carga para el Señor es ser intercesores, ser personas conocidas en el mundo espiritual, porque doblan sus rodillas, porque son secretarios del reino, porque están recordándole al Señor sus promesas, porque le están diciendo, Señor, mira las necesidades que hay. Señor, trae respuesta. Salva aquellas almas que necesitan conocer de ti y aún tus hijos que están descarriados, perniquebrados, que podamos hablarles para que vengan a la verdad, para que vengan a ti. Y entonces, por eso al inicio hablábamos, es una labor encomiable y tal vez muy poco visible la labor de un intercesor. 100% probable, un profeta será un intercesor y un intercesor va a abrazar este mandato de Amós y va a ser una persona humilde. Y no humilde, como hemos dicho, y hemos aprendido ya que los hermanos nos han enseñado, sinónimo de andar sucio, de no tener monedas, de no saber expresarse. No, humilde en el sentido de que es enseñable, de que reconoce su lugar de instrumento en las manos de Dios. Vamos a estar buscando en la palabra en Amós 7 y vamos a ver esta afirmación que hace Amós con respecto a quién es él. Lejos de estar atrayendo la atención a sí mismo, él ubica, a pesar de que es un profeta pequeño, era un profeta menor, perdón, porque eso no consiste en si fue más relevante o menos relevante, sino en la extensión de sus profecías, y esta fue breve, por eso está dentro de los profetas menores, mas sin embargo eso no quita la importancia a lo que le está diciendo. Y vamos a leer en el verso 14, Amós 7, verso 14 y 15, y dice, entonces respondió Amós y dijo a Amasías, no soy profeta, ni soy hijo de profeta, sino que soy boyero y recojo higos silvestres. Y Jehová me tomó de detrás del ganado y me dijo, ve y profetiza a mi pueblo Israel. Cuando abrazamos el mandato de Amós, es porque nosotros nos estamos convirtiendo en esas personas que llevamos la carga para el Señor. O sea, cumplimos con la labor, con el propósito que Él nos está entregando en ese momento. Al hacer esta afirmación, Amós, al decir que no es profeta ni hijo de profeta, es porque era una persona que estaba trabajando al campo, una persona que se dedicaba a esas labores. Mas, sin embargo, eso no quitaba para que fuera una persona que orara, una persona de someterse a Dios, de tener intimidad con Dios, de buscarlo. Así que usted con esto va a quedar claro que no tiene que poner excusas. Ah, es que yo no soy fulano de tal. Ah, es que yo no estudié en la universidad. Ah, es que yo no tengo títulos. Ay, es que yo no tengo un puesto en la congregación. Ay, es que yo... No es un momento para eso, amados. En la voluntad de Dios, en su soberanía, recordemos que Él da lo que Él quiere a quien Él quiere. Y Él aquí está diciendo, bueno, en medio de todo lo que está pasando, yo voy a ir a buscar a Amós y le voy a decir que profetice. Y ciertamente, si usted lee Amós, se da cuenta que la palabra profética que le corresponde dar no es nada fácil, mas sin embargo, Él la da porque Él no está buscando figurar, Él no está buscando llamar la atención, Él está buscando quedar bien con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que ciertamente si nosotros tenemos que sujetarnos a nuestras autoridades en el lugar donde vivimos y sujetarnos a las autoridades eclesiásticas donde el Señor nos ha colocado en una congregación, en un ministerio, hemos de entender que nosotros nos debemos primero al Señor y hemos de obedecerle a Él y entender que quien tiene que ser puesto en alto es Él. De ninguna manera una persona ha de pretender ser profeta o hacerse pasar por profeta para verse como una celebridad, sino que entender o debe de entender que su labor es de ser eh, un líder,
para la honra y la gloria del Señor, que pone al Señor en alto. Y es importante que haya esa promoción de buscar los profetas donde están, porque vivimos en un tiempo donde la gente dice el don profético ya no se da, o sea, pensionaron al Espíritu Santo, porque ¿y cómo nos va a hablar? Y dentro de sus múltiples manifestaciones, que eso lo hablamos hace un poquitito de ratito, es importante que se den estas enseñanzas para que usted pueda saber si usted puede decir, estoy ejerciendo dentro de un don, dentro de un ministerio, dentro de un oficio. El punto es, aquellos que están llamados al oficio, puede ser por un tiempo corto, puede ser por un tiempo determinado, puede ser por el resto de sus vidas. Lo importante es la humildad ante el Señor, la obediencia y la sujeción. Y en la actualidad nos damos cuenta que hay pastores que dedican su tiempo a estar aconsejando a las creyentes que eligen no estudiar la palabra de Dios. Y son creyentes que ignoran cómo recibir la libertad que ofrece la sangre de Cristo por medio de la palabra. Muchas veces nos invertimos y nos desgastamos diciéndole una y otra vez algo a una persona y hemos de entender que quien liberta es el Señor. ¿Por medio de qué lo hace? Por medio de su palabra. Entonces nuestra herramienta es la palabra de Dios y con ella, al estudiarla y al también enseñar a otros y estudiarla, es como nosotros vamos teniendo esa fuerza, ese crecimiento, ese conocimiento para poder ejercer eso que el Señor nos ha entregado. No nos debemos de desgastar, por eso estoy diciendo, hay pastores que pasan el mayor tiempo aconsejando a creyentes, pero ¿a cuáles creyentes? A los que no eligen estudiar la palabra. Es una responsabilidad suya, es una responsabilidad mía. ¿Por qué? Porque muchas veces el Señor nos habla, muchas veces viene a nosotros una canción, una palabra, una frase, y uno queda, ¿qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Pero si conocemos la palabra de Dios, vamos a ir primero ahí a decir qué dice la palabra, sobre esta frase, sobre esta canción. Y muy probablemente nos vamos a dar cuenta que el Espíritu Santo nos está hablando y nos está dirigiendo para informarnos algo. En estos días recibí unos presentes y me llamó la atención que todos tenían un mismo color. Había una cantidad del mismo color. Inmediatamente dije, claro, debo de buscar el significado de este color, porque el Espíritu Santo me está dando una indicación. Entonces, ¿dónde fui? A la palabra, a buscar. Y tal vez usted diga, pero ¿cómo yo agarro una Biblia y comienzo a buscar? Bueno, ahora tenemos hasta el recurso de Google, si usted no tiene un comentario bíblico o un diccionario bíblico porque no ha sido de su alcance o porque usted nunca lo ha considerado necesario, pues ahora con mucha facilidad tenemos el recurso del Internet y podemos buscar, de acuerdo a la Biblia, esta frase, buscar una canción, pongo esa frase, pongo esa palabra, a ver qué es, y nos vamos a ir dando cuenta que el Espíritu Santo nos está hablando, pero si nosotros tenemos un esbozo, un leve conocimiento, o nuestros hijos, nuestros familiares, las personas que están a cargo de nuestro ministerio, si apenas saben en qué se ha invertido el tiempo, qué han hecho con lo que se les ha enseñado, o la responsabilidad, volvemos al punto inicial, la responsabilidad de cada uno de prepararse. Démonos cuenta entonces cómo es importante que hayan los ministerios quíntuples. Qué importante es que estemos equipados. ¿Por qué? Porque definitivamente hay una responsabilidad de administración en cuanto a la formación y el crecimiento del cuerpo de Cristo, y dentro de los que recae esta responsabilidad de formación se encuentran los profetas. Pero también si hablamos de ministerios quíntuples,
estamos hablando de otros ministerios más que también tienen que trabajar unos con otros para cumplir con la gran comisión. Y bueno, al decir esto, ¿por qué? Bueno, porque la gente puede decir, ah, no, pero todos somos hijos del mismo Señor. Sí, pero Dios nos ha llamado, somos un mismo cuerpo. Y por eso esa imagen que pongo, soy el mismo, pero diferente. O sea, somos un mismo cuerpo de Cristo, pero cada quien tiene un área de desempeño, quien tiene una responsabilidad, cada quien tiene un área de trabajo para llevar a cabo. Y también nosotros como cristianos, como creyentes en Cristo, tenemos esa responsabilidad de saber que somos la Biblia para muchos que no son creyentes y que nos leen. A usted le ha correspondido esa oportunidad, usted la ha podido vivir donde alguien se le acerca y le dice, yo he estado viendo su forma de ser y de actuar, definitivamente usted tiene algo diferente, definitivamente usted no va igual que los demás, su actuar de consideración, de compromiso, de ética, la forma en que se expresa, se nota que usted tiene algo distinto. De ahí que es importante que nos formemos. De ahí es importante que los líderes tomen su responsabilidad. De ahí es importante que cada miembro del cuerpo de Cristo sepa que es parte del cuerpo de Cristo, sí, pero de diferente forma, en diferente manera, en diferente escenario, en diferente lugar de llamado y en diferente forma, magnitud, intensidad, frecuencia que el Espíritu Santo quiere emplearle para su honra y para su gloria. Por eso es necesario que haya formación, por eso es necesario que haya entrenamiento apropiado para que se pueda cerrar toda brecha que se pueda dar entre el ministerio profético, entre en los ministerios quíntuples y también cada hijo o hija del reino. Y ahí caemos en este título, lo mismo pero diferente, y les invito a estar buscando en Primera de Corintios 12:4, que muchas veces lo hemos estado leyendo. Primera de Corintios 12, verso 4, que nos dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y entonces, usted tal vez diga, bueno, veníamos hablando del don u oficio de profeta. Entonces, ¿qué diferencia hay? Si es que hay alguna diferencia entre profeta y cualquier otro cristiano con profecía que ejercite el don. Bueno, la palabra está empezando por respondernos ante esa inquietud que usted y yo podamos tener, donde nos dice en 1 Corintios 12:4, ahora bien, hay diversos dones, pero un mismo espíritu. Y esto nos dice que el cuerpo de Cristo ha sido dotado, con diversidad de habilidades sobrenaturales para llevar a cabo la gran comisión, la comisión de Cristo en la tierra. Y a los creyentes en Cristo, o sea, a cada uno de nosotros, se nos anima a desear la profecía, pero no a expensas de perseguir el amor. Quiere decir, primero hemos sido llamados a amarnos unos a otros, cual está puesto en la ley y los profetas, y habíamos dicho, bueno, si siempre decimos la ley y los profetas, es porque sabemos lo que dice o recordamos los 10 mandamientos, ¿cierto? Y esta, eh, esta enseñanza en algún momento la recibimos en una reunión y se hizo el ejercicio de preguntar, ¿conoce usted los 10 mandamientos? Porque muchos creyentes dicen, bueno, como dice la palabra, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y a tu prójimo como a ti mismo. En eso está resumido la ley y los profetas. Ah, sí, ujú, en eso está resumido. Pero, ¿y qué fue lo que se resumió? ¿Cuál parte?
¿Qué es lo que dice? Em, Deme un momentito para ver Mateo 5:17. Vamos a estarlo buscando un momentito. Vamos a ver. Estoy buscándolo. Dice que en ese lugar se dieron las afirmaciones más importantes porque es donde está el sermón del monte. Eh, pero y también, perdón, en Mateo 22, del 34 al 40, nos está diciendo que hemos de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, la regla de oro, y también al Señor. Si yo no tengo amor, de nada me sirve ser profeta, de nada me sirve cantar lindo, de nada me sirve predicar precioso, verme muy bien, ser conocido, ser conocida, de nada sirve. La pasión de Cristo es el amor por las personas. Esa debe ser nuestra pasión. Entonces, eh, nos ha de mover el amor y en función de eso entonces yo ejercer o ejercitar eso que el Señor ha puesto en mí. De no ser así, de nada sirve lo que se me ha puesto o lo que me ha puesto el Señor. 1 Corintios 2:4 nos dice, el cuerpo de Cristo ha sido dotado con diversidad de habilidades sobrenaturales para llevar a cabo la gran comisión en la tierra. Pero dentro de eso, 1 Corintios 13:2 nos dice, nos está hablando el apóstol Pablo, si tengo el don de profecía y entiendo todos los misterios y poseo todo conocimiento, y si tengo una fe que logra trasladar montañas, pero me falta el amor, no soy nada. Y junto a eso vemos en Efesios 4:11, Él mismo, o sea, Dios mismo, está tildado Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Nos damos cuenta entonces que de acuerdo a las escrituras, hablando de don u oficio, las personas, los creyentes, los hijos de Dios, llenos del Espíritu Santo, pueden profetizar, pero de acuerdo a Efesios 4:11, no todos son profetas. Y sí, tanto en cualquier modalidad, sea don u oficio, debe de haber amor. O dentro del ejercicio de los ministerios quíntuples, debe de haber amor. Y como decíamos al inicio, no es que es más importante un trabajo que otro dentro de lo que hacemos en el cuerpo de Cristo. Lo más importante que es que Cristo sea puesto en alto. Y la palabra en Romanos 12:6 nos está diciendo también que nosotros hemos de ejercitar estos dones de acuerdo a la porción de fe que se nos ha entregado. Dice, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que se nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Cada uno de los trabajos que el Señor nos da, cada, cada vez que nos ejercitamos en la fe, nos da como un empujón, por decir así, hacia iniciar el ejercer
ese don de profecía, ese don profético como cuerpo de Cristo. Y cada vez que lo vamos haciendo, que lo vamos practicando, va madurando. Y esa madurez que tenemos es espiritual, no por años de servicio, sino porque estamos siendo humildes, estamos siendo gente que nos sujetamos a nuestros líderes, que estamos amando a nuestro prójimo, que estamos reconociendo que hay responsabilidades que debemos de poner a Cristo en alto, reconocer que nosotros somos un instrumento y que Él es el que hace todo. Y gracias a Él que piensa en nosotros y que nos coloca a trabajar para su obra. Y nos damos cuenta entonces, ¿todos somos hijos de Dios? No, hijos de Dios son los que han aceptado a Jesucristo en su corazón. Los demás todos somos criaturas de Dios. Los hijos de Dios que formamos el cuerpo de Cristo, somos uno solo. Sin embargo, cada quien tiene sus áreas de desempeño. Por eso afirmamos lo mismo, pero diferente. Puede que encontremos otras personas en el ministerio o en el don o en el oficio profético y que todos lo realicen, lo desempeñen de diferente manera y todo es válido. Porque si lo hacemos en amor, porque si lo hacemos amparados en la palabra, porque si lo hacemos para poner a Cristo en alto, estamos cumpliendo con lo que cada uno ha sido llamado a hacer, a servir como mensajeros de Dios. Usted puede reconocerse como mensajero de Dios. Podemos todos entender el nivel de responsabilidad y de seriedad que hay cuando una persona está hablando lo que Dios desea que diga. Pensemos entonces en la responsabilidad que tiene un profeta de oficio. Es una persona que está dando los mensajes que recibe del Señor y esta madurez, esta responsabilidad, este compromiso ha sido dado por el Señor y el Señor es el que sustenta, el Señor es el que coloca, el Señor es el que prepara, Él llama y prepara, afirma y confirma y promueve. Por lo tanto, no vamos a decir que es mejor un don que un oficio. Vamos a decir que cada uno en su rol tiene responsabilidad y es decir en el momento que el Espíritu Santo le dirige para que diga lo que ha escuchado desde la boca del Padre Celestial. Eh, es necesario, hermanos, que nosotros entendamos que más allá de la edad de la persona, de si no tomar como referente si la persona ya es un adulto mayor, o tenerlo en poco porque es un niño, es un jovencito, es un adolescente. No, nos vamos a ir dando cuenta que conforme cada uno de nosotros aprecie ese don, ese talento que se nos ha dado y ese ejercicio, y entre más seamos humildes y estemos a la disposición de Dios, el Señor va a traer esa madurez para entender qué trabajo se ha de hacer. Quien da la competencia para el trabajo, quien da la habilidad es Dios. Y esto no necesariamente está ligado a la edad, porque hay personas que si habla alguien muy joven de edad, lo ven de poco más o menos y dicen, es que no ha vivido, es que no sabe. Pero aquí el Señor nos está diciendo, entiendan que yo soy el que hago el llamado.
y doy la capacidad y soy el que formo y yo sabré. Y para hablar un poquito de esta parte, ya casi va siendo el tiempo, es importante que veamos eh, el ejemplo en Jueces 6:15, cuando se le llama a Gedeón, ¿verdad? Cuando el Señor hace este llamado a Gedeón, a pesar de que él era un poco, por decir así, inseguro y nervioso, y él responde ante este llamado, vamos a leer en Jueces 6:15, donde se le está diciendo, ¿verdad? Que él está elegido por Dios y que Dios va a traer libertad al pueblo de él, de los madianitas, ante todo lo que ya habían sufrido por la desobediencia y todo. Bueno, ya el Señor dijo, bueno, ya les voy a dar libertad. Y entonces se está dando esta palabra a Gedeón y Gedeón responde. Bueno, vamos a leer el 14. Y mirándole Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió, ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre, Manasés, y yo el menor de la casa de mi padre. Así que hoy los que se han subestimado por edad, los que se han subestimado por niveles académicos o por belleza o por posición económica o se han descartado, por decirlo así, el Señor les dice que tomemos en cuenta esta palabra que se encuentra en Jueces 6:16. Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Y aún así él sigue insistiendo. Pero usted y yo hoy vamos a entender que todo es dado por gracia, que si es don u oficio, el Señor es el que nos ha elegido, nos ha colocado y vamos a estar haciendo las cosas de acuerdo a su llamado. Recordemos que en Efesios 4:11 la palabra dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Veo que el tiempo ha corrido, vamos a dejar hasta aquí la enseñanza. Evidentemente creí que hoy iba a terminar, pero no, tendremos una parte C sobre este tema, don u oficio, y tal vez ya finalizaremos la próxima semana este capítulo. Hoy damos gracias al Señor. Es una palabra, un voto de apoyo, es una palabra de llamamiento, de exhortación. Toma tu puesto en la batalla. Hay una guerra que pelear. Y no solo es con adoración, no solo es declarando palabras positivas, sino es declarando la palabra de Dios, particularmente lo que el Espíritu Santo nos está hablando y diciendo que hemos de hacer en esa multiforme manifestación de su Espíritu y de acuerdo a lo que Él nos ha llamado a hacer. En otros momentos hemos estudiado el fruto del Espíritu con sus 9 dones y la multiforme manifestación de amor, de gozo, de paz, de paciencia, de benignidad, de bondad, de fe, de mansedumbre, de templanza, en las cuales se trabaja eh, fruto que se da en el Espíritu y entonces se impacta o se trabaja en nuestras áreas, en lo que el Señor nos ha llamado a hacer. Amén. Padre Celestial, gracias por tu palabra de hoy. Gracias porque no vuelve vacía, sino que ya cumple el propósito para el cual está siendo enviada. Nos aferramos a ti y te decimos, reconocemos que somos grandes, fuertes y valiosos en ti, que tú nos has llamado. Nosotros vamos trabajando porque tú eres el que nos capacitas. No estamos compitiendo, no estamos pensando que es mejor una cosa que otra.
Estamos entendiendo que hay responsabilidades, que tiene que haber entrenamiento, que tiene que haber sujeción y que también tiene que mediar en todos el amor y el apoyo para que puedan fluir las cosas, porque tú eres el amor, porque tú eres nuestro ayudador, porque la pasión por las personas te mueve. Y por eso a nosotros tú nos has puesto en tu espíritu ese sentir para llevar a todos la gran comisión. Gracias por tu palabra. Te honramos, te bendecimos y te glorificamos. Realmente haya rema en nuestro espíritu esta palabra. Te lo pedimos, Padre Celestial, por Cristo nuestro Señor. Amén. Buenas noches, que pasen muy bien. Si el Señor lo permite, nos encontraremos la próxima semana nuevamente. Se les ama montones. Bendiciones.